Vamos a recordar algo, también en función de lo que se estuvo conmemorando, ¿no es cierto?, en estas semanas que pasaron, en estos días que pasaron, por la tragedia de la humanidad, donde también está la tragedia terrible, ¿no es cierto?, de la muerte de 6 millones de judíos, probablemente muchos más, y así también de otros. Y como se estuvo recordando, todos ustedes lo tienen que haber escuchado varias veces en televisión y todo esto, vamos a recordar eso. ¿Por qué? Ustedes saben, tal vez lo sepan o no, yo creo que no sé si lo dije o no, no estoy seguro, que ustedes vieron que hay ciertos conceptos, no solamente bíblicos, sino conceptos transmitidos a través de la historia de nuestro pueblo, que van relacionados unos con otros cuando se celebra, cuando se recuerda o cuando se lee la Escritura. Por ejemplo, cuando corresponde el periodo, ¿no es cierto?, la semana, son 8 días en definitiva de Hanukkah, ¿no es cierto?, la semana que comienza, la semana que finaliza, en ese interino obviamente en esos Shabbat, y en la semana hay ciertas lecturas y ciertas enseñanzas, que son múltiples, pero son 2 lecturas básicas que se hacen. Esas lecturas básicas que se hacen corresponden a lo que nosotros estuvimos leyendo en su momento, nada más que no agregamos eso, pero hoy lo vamos a agregar con el favor del Señor, de la manera más corta posible por el tiempo, y se leen 2 pasajes de las Escrituras largos, después los vamos a leer, son más cortitos, pero vamos a extraer. Pero eso se lee por una razón, ¿no es cierto? Porque, tal vez ustedes sepan o no, ustedes vieron que en Hanukkah parte de nuestra colectividad judía agregó un instrumento que se llama el sevigón, o el dreidel, o la pirinola. Dreidel en yiddish, sevigón en hebreo y la perinola para nuestro español, ¿sí? En esa perinola aparecen 4 letras, pero esas 4 letras que están ahí surgen precisamente, y por eso es la lectura, surge de una palabra que está en esta para allá de Baizá, sobre Miquetz, ¿me entienden? Miquetz sobre todo, hay una palabra. Y entonces, eso tal vez usted lo sabía o no, pero hay una palabra que se repite 15 veces, pero esas 15 veces se repite los tengo, 10 veces son 10 veces en Génesis, 2 en Josué, 3 en Éxodo y 2 en Josué, creo que son las 15 veces. Lo tengo por ahí anotados, después son 15 veces. Y esa palabra que aparece, que se la voy a mostrar luego, ¿no es cierto?, contiene las letras, ¿no es cierto?, que van a aparecer en la pirinola, no las 15. La palabra exactamente es Gosén. ¿Se acuerda Gosén? Gosén. En hebreo se dice Goshen. Pero en hebreo, eso se lo voy a anotar aquí. En hebreo, cuando usted tiene una región geográfica y tiene que darle dirección a esa región geográfica, me voy hacia tal lugar, ¿cierto?, cambia la palabra. Entonces, se agrega, ¿se acuerda cuando yo les expliqué, los miércoles seguramente, la letra Hei, que la letra Hei, ¿no es cierto?, cuando está al final tiene varias funciones. Puede cumplir la función de desinencia femenina, puede cumplir la función de como si fuera de un acento, pero también es una partícula direccional. Entonces, si yo tengo Goshen y digo que me voy a Goshen, ya la palabra cambia y no se dice Goshen, se dice Goshná. Yo tengo, por ejemplo, las estructuras, hay algunas que sí, otras no. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, Hebrón. Entonces yo tengo Hebrón, ¿cierto? O sea, la localidad de Hebrón. Si yo me voy a Hebrón, cuando yo digo, y fue fulano de tal a Hebrón, ¿cómo me doy cuenta que es direccional, que la persona fue? Porque ya dice Hebroná. Si yo tengo, por ejemplo, la localidad de Sucot, veo que dice Ramsés,
Yo tengo la localidad francesa con Sukkot. Pero si alguien dice, tal siervo del Señor se dirigió a Sukkot, ya es Sukkotá. ¿Entiendes? Yo digo, la localidad de Babel. Es Babel, se fue a Babel, Babelá. La H final en la región indica que hay alguien que se dirigió hacia ese lugar. ¿Estás siguiendo? ¿Siguen o no? ¿Sí? Trato de ser lo más lento y simple. Ahora se me puede notar. Entonces, ahí aparece la palabra Goshen. Pero en dos ocasiones aparece Goshná, ¿no es cierto? La Gimel, ¿no es cierto? Y así va apareciendo todas las letras de Goshen hacia la Shin, la Nun y la He. Y esas son las letras que van a aparecer en el Dreidel cuando dicen Ned Gadol Hayasham, ocurrió allí. Las iniciales de un gran milagro ocurrió allá. Son las mismas letras que forman la palabra Goshná, que es hacia Goshen. ¿Me está siguiendo o no? Las mismas letras que forman la palabra Goshen, pero direccionada hacia ese lugar, Goshná, son las mismas letras que van a aparecer en el Dreidel cuando dicen Nes, Gadol, Haya, Sham. Son las mismas letras. Y esas letras Goshná, ¿no es cierto? La Gimel, ¿no es cierto? La Shin, la Nun y la Hei, son 4 letras. Pero aunque usted las cambie varias veces de orden, no van a aparecer nunca más en la Biblia, nada más que en esos 2 lugares. Son 3 lugares. Aparecen 2 en Génesis y aparece una en Josué, pero ya no aparece como Goshná, sino dice Ha-Goshná, ¿no es cierto? Que es porque viene una frase Ha-Goshná. Entonces es Ha-Goshná. Pero hay también otra cosa que uno debe saber. ¿Se acuerda cuando yo le hablaba de 3 veces? Que el 3 tiene una significación, el número 3 tiene una significación muy importante. Puede ser positiva, puede ser negativa. ¿Sí? Pero es sumamente importante el número 3, es categórico, significa algo categórico, algo rotundo, algo concreto, algo preciso, pero puede ser orientada hacia lo malo como orientada hacia lo bueno. Pero cada vez que aparecen estas cosas, ¿no es cierto? Como el número 3, está implicando algo que tal vez usted o yo no nos demos cuenta porque no tenemos ciertos conocimientos, pero los grandes eruditos se dieron cuenta, ¿no es cierto?, de cómo van apareciendo las palabras. Ahora, 2 veces aparece Goshná y una aparece Ha-Goshen. ¿A qué voy? Que otra vez las mismas 4 letras, ¿no es cierto?, las mismas 4 letras aparecen en distinto orden, 2 Goshná y una Ha-Goshen, ¿sí? Pero es otra vez el número 3, lo cual revalida y fortalece el concepto que yo les estoy diciendo. Entonces, en la fiesta de Hanukkah se utiliza en determinadas colectividades y a lo largo del siglo la perinola con determinadas letras. Esas letras aparecen solamente, como yo les decía, en determinados pasajes, pero esos pasajes se leen precisamente en la fiesta de Hanukkah, pero no es por casualidad, ¿no es cierto?, sino que está previamente, ¿no es cierto?, establecido en relación a eso. Sí, probablemente muy poca gente, incluso a lo mejor muy poca gente judía, sepa, salvo los estudiosos, que entre otras cosas se leen esos pasajes donde está Jacob, José y su familia trasladándose a Goshen, ¿no es cierto? Tal vez muy poca gente, entero judía, sepa, ¿no es cierto?, que está ese secreto, ese misterio encerrado en las lecturas y en relación a la celebración de Hanukkah. ¿Me siguieron o no? Después se los voy a anotar para que vean, porque sí les voy a anotar algo en ese sentido. Pero entonces, mientras tanto, vamos a abrir, y en eso es lo importante
recordando un poco también alegrías y tristezas en definitiva, ¿no? Porque en definitiva nuestro pueblo se maneja de esa manera. En el Génesis 46, vamos a leer desde el 45, porque así hay cosas, vamos a leer unas cosas que nos salteamos, pero simplemente por el tiempo. Bien. Vamos a ver Génesis 45, desde verso 25. Dice: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob, de Canaán, perdón, a Jacob su padre. Y los hermanos, ¿no es cierto?, le dieron las nuevas, o los hijos, mejor dicho en este caso, diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, ¿no es cierto? Y digamos, en hebreo dice quedó pasmado, porque se afligió, sí, es correcta la traducción, quedó pasmado. La palabra significa estar postrado, desvanecerse, ¿no es cierto? Y entonces, pero es correcto, y el corazón de Jacob, al sentir algo de tremenda noticia, después de 22 años, el corazón, porque fueron 22 años exactos, y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Bueno, y tomaron el ganado y toda la familia, todo, que algún día vamos a analizar algunas cosas, pero en este caso no. Vamos a seguir desde verso 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. De hecho, hoy no voy a hablar de esto, pero yo, ¿se acuerdan que había personas que uncen, no sé, sus cosas? Hay las personas que en Albarbanarnos, pues, San Abraham y Balaam, por ejemplo. Y cuando un patriarca o alguien hace algo de estas categorías, de esta jerarquía, ¿no es cierto? O una persona de jerarquía que hace determinada cosa y se registra, es porque algo está pasando. Y también aquí, son pocos, ¿no es cierto?, hoy no vamos a hablar de esto, pero son pocos los que hacen algo con su carro, personajes determinados, ¿no es cierto?, que ellos mismos registran la escritura, que, ¿no es cierto?, preparan su carruaje. Entonces, porque José no iba a ungir su carro, eso seguro que no, ¿no es cierto? Lo mismo que un patriarca no ponía el cojín en el asno, sino que se lo ponían e incluso lo levantaban para que subiese. Entonces, habla, ¿no es cierto?, de una situación imperiosa, de una manifestación de extrema tristeza, de gran alegría, de gran pesar, de lo que fuese. Siempre hay situaciones, ¿no es cierto?, que marca la escritura que determinados personajes toman acciones que habitualmente no las harían, salvo que pasara algo emocional que los estuviese, ¿no es cierto? Por ejemplo, el dolor, por ejemplo, el amor y el odio pueden hacerlo. Abraham lo hizo por amor y Balaam lo hizo por odio. Un ejemplo, ¿entiendes? Porque Balaam fue contratado y él albardó su asno, Balaam, ¿no es cierto? Pero estaba ese odio en su corazón profundo, hizo que albardara.
Tanto el odio, el amor, la tristeza o la alegría hace que actuemos a veces de forma insospechada en la vida, ¿no es cierto? De repente uno está angustiado extremadamente y hace algo que a lo mejor no haría en su cabal juicio. Y otras veces con una gran alegría, por eso hay que controlar mucho las emociones también. Por una gran alegría, ¿no es cierto?, uno puede hacer algo, ¿no es cierto?, como que está contento por algo y se van en la fuente aquí al aire libre delante de todo el mundo. Un ejemplo, ¿no? Para que usted se dé cuenta que a veces pasan esas cosas. Y a veces cuando se está de más en algunas otras cosas. Entonces, vamos a ver. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Así que fíjese la angustia que tenía atesorada en su corazón. Por eso esta relación de uncir el carro. Un ejemplo para que ustedes vean. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de oveja, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio, entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas son todo lo que, con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. De hecho, que muchas de estas palabras que estamos leyendo y traducciones aquí habría que afinar algunas, porque así como lo están leyendo, ustedes seguramente tendrán 20 preguntas ahora, más o menos, si sumamos todas, a lo mejor 100, porque no, si bien las traducciones, algunas están muy bien, otras no tanto, y aunque estén bien, hay que saber de qué se trata, ¿no es cierto? Un ejemplo. Por ejemplo, la palabra pastor de oveja, hombre de ganado, ovejas, hombre de ganado, desde el verso 46, 32 hasta el 47, 6, aparecen 11 veces en hebreo, ¿no es cierto? En español me imagino que también aparecen 11 veces. El 11 es un número que como de escasez, ¿me entiende? Para que usted vea en este sentido, ¿me entiende? Entonces, por esta razón, siempre el número 11 cuando aparece tiene ciertas connotaciones. Entonces, si una persona no conoce, lo pasa de largo. Lo mismo que la palabra abominación, ¿no es cierto? La palabra abominación es toabá, pero también hay que entender esta palabra abominación. Tiene un trasfondo y una doble cara de la moneda. No es que, porque el faraón tenía ganado también, y entonces dice: bueno, también para mi ganado pon a los mejores que sean mayorales, ¿no es cierto?, de tu gente, ¿me entiende? Entonces tiene que entender, pero ¿cómo? Tiene abominación por los pastores, pero el faraón le da su ganado. ¿Me está siguiendo? Si uno conoce la historia de las palabras, va a entender macro el texto. Está siguiendo, pero no va a entender paso a paso el concepto que transmite la escritura. Solamente a veces acá en 2 o 3 versos que leemos uno podría estar hablando solamente de esto, ¿no es cierto? Bien, pero ahora voy a seguir, ¿sí? Verso 33, Iván. Y cuando Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio, entonces diréis: hombre de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Vino José y hizo saber a Faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos, tomó 5 varones
y los presentó delante de Faraón. De hecho, que esto de los postreros de sus hermanos y 5 varones y los presentó delante de Faraón, hay midrashim bien extenso para explicar solamente este verso, ¿no? Porque es un poco más de lo que dice. Okay. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos. Creo que si estoy contando mientras voy viendo ahora, y creo que van a haber 11, tanto en hebreo como en español, oveja, ganadero, son 11 veces. Bien. Pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor, delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos para mayorales del ganado mío. ¿Está siguiendo? Bien. También José introdujo a Jacob, a su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Canaán, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Hasta aquí. Por supuesto, podríamos haber leído desde antes hasta un poquitito más adelante. Me quedé con esto de la abominación. Esta de la abominación es la palabra, todas se las expliqué, es donde aparece en la Biblia. La palabra toabá es. Aquí el concepto tiene doble. Vieron que es abominación para los egipcios. Pero él dice: ustedes van a estar en la tierra de Gosén. Entonces, el faraón también tenía ganado. Esto es aparte, no estaba ni en el tema ni nada para hoy. El faraón también tenía ganado. Pero entonces, si tiene ganado, como que tiene abominación. Pasa que la palabra es abominación. El tema es execrar algo, todo. Pero tiene un doble juego aquí en este pasaje, como en algún otro seguramente. Ahora no me acuerdo. Una cosa es abominación en el sentido de desprecio, ¿sí? Y otra cosa es abominación en el sentido de separación por respeto al trabajo que hace. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que pasa con esta palabra. Porque si no, si usted me está siguiendo, si usted dice: bueno, pero si eso tiene abominación por los pastores, ¿cómo es que el faraón también tiene ganado? ¿Me está siguiendo? Entonces, la palabra tiene un doble juego aquí. La palabra es la palabra toaba. Construir es tobat, obviamente, pero la palabra es toeba sin construir. Toeba es abominación, execración y alguna otra cosa. Esa palabra significa en el sentido de abominar y despreciar algo como horrible, y otra cosa, ¿no es cierto?, abominación, pero no en el sentido de odiar, sino de una separación, dado el trabajo que hacían. ¿Por qué? Porque los egipcios también tenían, ¿no es cierto?, una especial atención para el ganado en el sentido de santificación del ganado por sacrificios, etc. ¿Se está siguiendo? Entonces, la abominación aquí no es de desprecio, tiene esa dualidad en este pasaje, ¿sí? No es simplemente para acomodar el texto y hacerle decir lo que nosotros queremos, no, porque acá vienen pastores, es abominación para los egipcios, pero el propio egipcio dice: yo tengo ganado y pastoreámelo, pero con la mejor gente tuya.
¿Por qué por la mejor gente tuya? Porque esto es muy especial. Entonces la palabra Toevá adquiere otro matiz. ¿Me está siguiendo? Por eso cuando uno estudia la Biblia, lee, como cualquier disciplina, ¿no es cierto?, que uno estudia, de repente, lo mismo que en leyes, uno lee el texto de la ley que tiene 15 renglones y después tiene un libro de 5.000 páginas que explica los 15 renglones. Entonces, ¿me entiendes? En todo, en impuestos pasa lo mismo. Yo cuando estudiaba en la universidad pasaba lo mismo. Tenía un impuesto que tenía 5 renglones y un libro de 300 páginas para explicar esos 5 renglones. ¿Me entiendes? Y modificaciones y actualizaciones. Pero más allá de eso, que la escritura es otra cosa, tiene esta particularidad. Bien, entonces les voy a mostrar algo rápido. Ustedes vieron, por ejemplo, vamos a partir de una base y con un tiempo prudencial. Y en un momento determinado le dice, en el verso 46:2, cuando lo llama Jacob, es importante que sepamos ciertas cosas. Lo va a llamar. Esta es una situación en donde Jacob no quería ir a Egipto probablemente por lo que representa en definitiva, ¿no? Y entonces le dice Jacob, Jacob. Lo llama 2 veces. En la escritura aparecen 7 personajes que lo llaman 2 veces, ¿no? Entonces uno es Abraham, el otro es Jacob, Moisés, Samuel. Esos son los 4 en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto son Marta, Simón y Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, el rabino Pablo. Bien. En hebreo, cuando se llama 2 veces a la persona, tiene varios significados, pero tiene un significado tremendamente importante. Una implica afecto, ¿sí? Otro implica el afecto, pero también con algo de apremio, con algo de urgencia. Pero en todos esos, cuando usted los lee, va a ver que hay ese afecto de llamar, ¿no es cierto? Porque yo le puedo decir a alguien, por ejemplo, Jacob, 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 ¿me entiendes? Y la forma con el énfasis. Ay, Carlito, Carlito, bueno, ¿cómo se llama Carlos? Que no sé, pero no importa, se me ocurrió Carlito, buenecito, claro, ¿me entiendes? Dice esa forma de llamar, en hebreo tiene esas características, pero también aparece lo significativo de 7 veces en la Biblia. Hay otras cosas más. Bueno, entonces, aquí habla, ¿no es cierto?, del afecto. Incluso también llama la atención, porque le habló Dios a Israel, ¿no es cierto?, en visiones de noche, porque ya le había cambiado el nombre. Pero no le dice Israel, Israel, le dice Jacob. De esto no vamos a hablar porque también están ciertos motivos. Pero entonces le dice Jacob, Jacob. Por eso le digo, en la escritura uno tiene que aprender muchas cosas. Se podría haber dicho Israel, Israel, porque era el nombre que él mismo le dio, el Señor. Sin embargo, lo llama Jacob, Jacob. Entonces, habla, vuelvo a decir, de afecto, de cariño, de tener esa relación familiar, ¿no es cierto?, el Dios creador con uno mismo. Por el otro lado, habla de una urgencia y está el Señor respondiendo a una necesidad urgente y una situación angustiosa de Jacob ante la disyuntiva de ir o no ir, ¿no es cierto?, porque aquí ya sabe que está su hijo vivo y que su espíritu revivió, él mismo revivió, ¿no es cierto?, y dice, iré y le veré antes que yo muera, pero tiene que buscar el apoyo de Dios, siempre hacer los sacrificios, buscar la dirección. Y entonces, en este caso es Jacob. Cuando usted lee la Biblia, se lo lee en hebreo, no hay mucho secreto para eso, usted va a ver las palabras, por ejemplo. Usted tiene la palabra, por ejemplo, esto es una tortura para mí. Bueno, usted, por ejemplo, acá, esta es una palabra, ¿no es cierto? Acá está la otra palabra. Acá dice Abraham, Abraham, por ejemplo. Entonces, aquí hay una, en Abraham, Abraham, hay una rayita así. En Abraham, en Jacob y en Samuel, pero no en Moisés. Otra vez, ¿se acuerda? ¿Se acuerda lo que sería 3-1? Otra vez.
Esto que aparece aquí, ¿no es cierto? Se llama así, aquí. Se llama pasit, esa rayita que está allí. Se significa, por así decirlo, coma, por así decirlo. ¿Entiende? Significa esta división, esta rayita que aparece. Aparece en Abraham, dije, en Jacob y en Samuel. No aparece, esto se lo digo, no viene tanto al caso, pero para que vean ciertas cosas. Yo sé que a Jacob lo llama entrañablemente, con cariño, con urgencia, con apremio y con un compromiso. Cuando ustedes leen los casos que yo les digo, van a ver que hay una situación de urgencia, pero también de compromiso de la persona con que el Señor se está relacionando. ¿Me está siguiendo? Por eso digo, la Escritura entraña secretos, tesoros, por muchas partes. Entonces llama pasit, significa, por así decirlo, coma. ¿Okay? Hay unos midrashim, de todo esto hay midrashim larguísimo, aunque parezca mentira, por esto nada más. ¿Por qué? Bueno, porque haciendo estudios bíblicos, Abraham, Jacob y Samuel fueron personas que nacieron con una calidad espiritual y fueron creciendo en su vida, por eso esta separación, fueron creciendo y desarrollándose. Pero en el caso de Moisés, según los Midrashim, nació con un propósito tal, con un grado de crecimiento y perfección, que no necesita esta coma entre sus nombres. ¿Me está siguiendo? ¿Sí o no? Pero usted tiene que leer los Midrashim para ver todas esas relaciones, ¿no? Qué bien. Por eso le digo, cada cosa en la Escritura, si tenga una palabra, esa palabra nos transmite una enseñanza. Es más, ¿vio cuando la Escritura dice ni un punto, ni una coma, ni una tilde, lo que usted diga? Hasta esto, esta rayita tiene la enseñanza. ¿Me está siguiendo? Esta rayita, esta simple rayita, que a lo mejor usted, lo que no sepa mucho hebreo, puede leer y a lo mejor ni siquiera prestó atención. Un ejemplo, ¿no? Entonces, por supuesto todos tienen un desarrollo, pero Moisés creció de una manera distinta, ¿no es cierto? Nació de una manera distinta, y donde los rabinos antiguos demostraron, vieron y estudiaron que había nacido con un grado de perfección por el cual no tenían por qué registrarlo en su nombre con este pasit. ¿Me está siguiendo? Para que usted vea esto, bueno, esto es al margen del tema. Ok, pero para que usted vea. Y entonces, reitero, son los personajes bíblicos que aparecen en la Escritura con doble llamado de parte de Dios. Okay, bien. Ok. Dice, y envió a Yehudá, Génesis 46, 28, delante decía Yosef, para indicar delante de él el camino a Goshen, y llegaron a la tierra de Goshen. De hecho que no voy a traducir la palabra Goshen, porque en definitiva la palabra Goshen es una palabra media complicada. De hecho que no hay ninguna palabra, hay palabras, puede ser semita, no hay ninguna palabra en egipcio que se parezca. Hay una parecida a Goshen en el idioma egipcio, que es, ahora no me acuerdo la palabra, pero que significa cultivado. Podría ser que tuviese relación con eso, aunque no sé si la misma etimología de esa palabra egipcia que significa cultivado a la palabra Goshen. Hay una relación de una palabra. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que los rabinos antiguos decían que la palabra Goshen significa cerca de, o acercar, o la tierra cerca de? Eso surge de un pasaje bíblico que está por ahí cerquita, ¿no es cierto? Ahí de lo que acabamos de leer. Y a raíz de esa palabra, entonces se hace la relación. La palabra ser, una palabra, no, karov es acercar, pero hay otra palabra también para cerca.
y entonces esa palabra podría tener relación. Eso es más espiritual que lingüístico o etimológica, es la realidad, ¿no? Tiene una relación más espiritual que lingüística o etimológica, realmente es así. Pero es muy difícil de traducir, así que tomen como la tierra cerca de o acercar, pero podría ser. Bien, entonces dice que lo mandó a la tierra de Goshen, ¿sí? Ok. ¿Qué es esto? Goshen, ¿sí? La palabra Goshen, okay. ¿Qué es lo que tenemos como Goshen? ¿Sí? Yo aquí puse, ¿no es cierto?, lo que sería la vocal O, pero junto con esta, porque cuando está la shin aquí, normalmente la otra letra no se le pone. En algún libro aparece y punto. Bien, aquí ya tenía anotado. La palabra Goshen aparece 15 veces, 10 en Génesis, 2 en Éxodo y 3 en Josué. Nada más, punto, Goshen. Ok. Ahora, en Génesis, lo voy a anotar porque si no, 46, 28 y 29, ¿sí? Allí dice, donde dice, en hebreo no dice, porque en español no dice, porque dice a Gosen, ¿no es cierto? Pero en hebreo dice Goshna, bien. En hebreo, en estos dos versículos, dice obviamente así. Dice Goshna. Goshna. Esta Hei que va aquí es la partícula, lo que ahora es una H, pero que ahora como partícula direccional de destino de lugar geográfico, ¿me entiendes? Eso es lo que significa. Bien, en Génesis 46, 28, 29 y en Josué, de las tres una vez, ¿no es cierto?, en 11, 16, que aparece así la palabra. Aparece Ha-Goshen. Aparece Ha-Goshen. ¿Por qué digo esto? Por una razón. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá digo Goshna y acá en Josué Ha-Goshen, ¿no es cierto? Porque dice Be'kol el Ha-Goshen, Be'kol eres Ha-Goshen y toda la tierra de Gosen. Pero es por una cuestión gramatical, ¿no es cierto? Para decir toda la tierra de Gosen se pone Ha-Goshen. Ahora, son 3 veces donde van a aparecer estas 4 letras, ¿sí? Que usted las puede invertir como usted quiera, pero no van a aparecer nunca más no va a aparecer nunca una palabra que supongamos que hubiera una posibilidad de una palabra que si tuviese sentido, significado en hebreo, invirtiendo el orden de las letras, no aparecen más que aquí. Goshna no aparece más. ¿Me está siguiendo? Y otra vez, fíjense que son las 4 letras que aparecen. Goshna y Ha-Goshen son 3 veces. Les hablaba del número 3 famoso, ¿no es cierto? El número 3 famoso. Eso refuerza, ¿no es cierto?, que es algo categórico, rotundo, importante, donde hay que fijar un poco más la atención. Ok. A ver, porque no voy a anotar todo, porque si no va a ser demasiado tiempo. Ok. Este pasaje es el pasaje que se lee en Hanukkah, ¿sí? Ahora, le voy a poner aquí así. Entonces vamos. Ya. Bien. Acá dice, voy a anotar la palabra directamente, Nes, Gadol, Hayá, Sham, ¿sí?
Es decir, un milagro grande existió, ocurrió allí. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Sí. Miren, esta es la Nun, la Gimel, la Hei y la Shin. ¿Sí? Entonces, la Nun, la Gimel, la Shin y la Hei. ¿Me están siguiendo? Es decir, la perinola, el seribó o el dreider, tienen 4 letras originales. Después se agregó otra, se cambió una. En vez de allí se puso la palabra po, que es aquí, en Israel, ¿no es cierto? Pero como esto surgió en la diáspora, pues vamos a hacer, se puso Nes Gadol Hayasham. Significa un milagro grande ocurrió allí. ¿Sí? Ahora, la pirinola se hizo con el propósito de describir varias cosas, pues no solamente esto, sino que hay otros conceptos también con cada letra, varios conceptos. Y esas cuatro letras que corresponden a la primera letra de la frase que se compone de las palabras que forman la pirinola, corresponden a las 4 letras que es la palabra Goyen o Goshna, en este caso Agoshna. ¿Por qué Gosen? Porque si usted se fija, ¿no es cierto? Le dice que cuando van a la tierra de Goyen, el mismo faraón le dice, ustedes van a estar en la mejor tierra. ¿Vieron que se lo dice eso? Goyen era la mejor tierra. Si uno lo mira como la mejor tierra, está bien. Pero también hay otra cosa que se pasa de largo si uno no lo alcanza a leer. Bien. Bien. A ver, voy a pedir la ayuda de los valientes ahora. Okay. La Gimel, ¿qué número de valor tiene? 3. La Shin, 300. La Nu, 50. Si 40 es la Mem, 50. Y la G, 5. ¿Cuánto suma esto? 358. ¿Bien? Bien. 358 en hebreo es, ¿no es cierto? Lo voy a poner en español. Pero lo vamos a poner en hebreo porque si no, no van a creer. Acá dice Mashiach, ¿sí? La Mem vale 40, perdón, Shin. La Mem vale 40, la Shin 300, la Yud 10, la Het 8. 340, 50, 358. Ok, ahora yo voy a poner, esto lo borro porque no me interesa, entonces voy a poner esta palabra, que es la palabra Nahash. Exacto, que es serpiente. Acá ya tengo 50, 8 y 300. 358. Por eso, el Nuevo Testamento también va a decir que el diablo se disfraza como ángel de luz, tratando de, o intentando engañar a los escogidos. ¿No es cierto? Porque lo que después incluso esta misma relación está, ¿se acuerdan cuando Abraham se situó entre Betel y Jai? Si yo tomo Betel y Jai y hago la diferencia, me va a dar la misma diferencia que todo esto. Porque se situó entre 2 ciudades. Y entonces uno está en el mundo en el que vivimos, estamos a un paso, ¿no es cierto?, como de la cara de la moneda, ¿no es cierto?, no mucho más lejos, al filo de la navaja o al grosor de un cabello, estar con el Señor o estar con el diablo. ¿Sí, hermano? ¿Me están siguiendo, no, hermano? Yo la compliqué demasiado y la termino en unos minutos. Pero, ¿me están siguiendo, sí? Para que vean, reitero, en Hanukkah se leen estos pasajes,
Pero estos pasajes, probablemente haya mucha gente judía que sí lo sabe, pero me atrevo a decir que no. No hay mucha gente judía que sepa que la relación de leer las ciertas parashot en el Shabbat y en el otro que encierran Hanukkah, en esos dos que abrazan la festividad de Hanukkah, y la lectura específica que se lee en ese momento, ¿no es cierto? No es porque coincidió, dije, bueno, pongamos la lectura una lectura bíblica atrás de otra y que coincida con las fiestas, si coincide, no es así. Es un misterio y un milagro que coincide directamente todo, ¿no es cierto? Porque, y todas, si usted lee las distintas parashotes va a ver que coinciden con las determinadas fiestas, pero cuando uno las lee en primera instancia, alcanza a percibir lo macro. Entonces, sí, pues puede ser por esto, pero adentro encierra un montón de enseñanzas, un montón de conceptos, un montón de tesoros que uno va viendo. Entonces, en esa parashot aparece, aparece la palabra Boshná, justo en la circuncisión, Hanukkah, Boshná. Bueno, uno la lee. Si es una persona judía que sabe mucho, o una persona no judía, pero que sabe hebreo, pero no justamente por saber hebreo, porque uno puede saber hebreo y no entender nada de la Biblia, en eso seguro. Uno puede ser un intelectual y mi respeto. Pero encierran otros matices, otras cosas que enseñan, que nos arrastran a otra enseñanza y otro crecimiento. Por ejemplo, si a nosotros, vio que yo decía, el pasique se sacó esa rachita, ¿no? Por ejemplo, si el Señor nos llamara a nosotros, fulano, seguro que a nosotros más que una rachita nos van a poner 10 en el medio, más o menos. Claro, ¿me entiendes? No, sin que ninguno se ofenda, ¿no? Pero lo más probable es que si a ellos les puse una rachita, con la estatura espiritual que tenían, ¿no es cierto? Los rabinos coincidieron en que esa coma, porque esa coma no tiene por qué estar ahí. ¿Por qué está en Abraham, en Jacob y en Samuel? ¿No es cierto? No tendría por qué estar ahí. Está ahí por un concepto espiritual. Es un aporte gramatical ese. Pero ese aporte gramatical no tiene por qué estar ahí. Porque con ese criterio también tendría que estar en Jacob. Pero entre dos nombres, ¿no es cierto? El concepto ese, ¿me está siguiendo? Tendría por qué estar, porque en el hebreo no existe ni punto, ni coma, ni nada que se le parezca. Es una coma en ese caso, ¿cierto? Bien. Entonces, si fuéramos nosotros, cómo nos fuimos, no cómo nacimos, no importa, eso es esa parte, cómo nos fuimos desarrollando nosotros en la vida, y seguramente si nos llamara el Señor, habría un espacio mucho más grande que esa rayita para cada uno de nosotros. Y entonces, en la palabra Boshná, ya sabemos lo que coincide con cada una de las primeras letras de Nes, Gadol, Hayasham, un milagro grande ocurrió allí. Ok, si uno suma las letras, por supuesto de esto, que es lo mismo que aquello, suma 358. Tiene otras connotaciones también, obviamente. Pero lo más rápido es lo de Mashiach y Nahash, ¿no es cierto? Las cosas que se contraponen. Uno que es la misma expresión, numéricamente, mejor dicho. Numéricamente está representando la misma expresión. Porque en definitiva, Mashiach y Nahash, como esto cualquiera, son expresiones, son palabras. Pero estos conceptos, ¿no es cierto? Que es la gematría, uno de los tantos estudios algunos rabinos tienen 32, otros 12, 18, etc. Dentro de las estructuras de hermenéutica, que les digo, algunos tienen 32 y algunos tienen menos, ¿no es cierto? Son reglas de hermenéutica, ¿sí? Esto está considerado como una segunda lectura de la Biblia, un ejemplo. Y entonces, como una segunda lectura de la Biblia, es un concepto. Así que estos son conceptos. Y entonces, el número es el mismo, 300, aquí no nos damos cuenta, acá es Nahash y Mashiach, y son cosas diametralmente opuestas cuando uno la ve en la Biblia. Cuando uno lo ve en números es exactamente el mismo número, pero al ser el mismo número me transmite ese concepto, ¿no es cierto?, de que es el mismo número, pero es diametralmente opuesto. Con uno alcanzamos la salvación si nos orientamos al 358 del Mashiach, pero con el 358 de Nahash nos acercamos a la destrucción. ¿Me
¿Estás siguiendo? Entonces uno va poco a poco. Y todo comenzó con esto de Goshná, ¿no es cierto? Si uno no... Tengo otras cosas, pero lo voy a dejar para el final si me alcanza el tiempo, y si no, no se lo voy a decir nada. Vamos a seguir para que ustedes puedan ver. Bien. Es bien interesante esto, bien. Bueno, dice 47. Voy a releer, volver a leer. Génesis 47, 8, 9. Lo que yo me estoy centrando aquí, ¿no es cierto?, es que, a ver, estos son cosas tremendamente importantes. Este es el encuentro de Jacob y sus hijos con su otro hijo, José. Y si ustedes se dan cuenta, en el encuentro que tiene Jacob con sus hijos junto con José, si usted vio lo que acabamos de leer, hay para Jacob, para sus hijos y por qué no para José mismo, también una vida nueva para ellos, porque comienza, a partir del encuentro que tiene Jacob con sus hijos, comienza una vida realmente nueva, verdaderamente nueva. Y uno a veces se pone a pensar, ¿no? Porque si lo alcanzamos a leer, ustedes vieron que nosotros tenemos en la teología judía, que es maravilloso, a mí me encanta esa parte, eso que hay demasiado para leer en algunas partes, pero no en libros de ahora, sino de la época del Talmud, ¿no es cierto? Cuando está el concepto del Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David, ¿cierto? El Mesías que es el sufriente y ya después el Mesías reinante, que nosotros vemos cómo se cumple en Yeshua, porque Yeshua viene como el cordero sacrificial, y de hecho que volví a traer mi famoso libro, por otra razón, la verdad que lo traje, ya lo había leído, pero lo traje por otra razón, ¿cierto? Dice, si el Mesías no cargase sobre sí las desgracias de los judíos, estos no podrían, de acuerdo con el Zohar, sobrellevarlas. Es decir, el Zohar, ¿no es cierto?, haciendo un cierto análisis bíblico, determina que si el Mesías prometido al pueblo de Israel no cargase sobre sí mismo las desgracias, lo cual también después se desarrolla, implica lo que significan las desgracias, las tragedias, los sufrimientos, los pesares y todo, y muchas cosas más, ¿no es cierto? Dice el Zohar, analizando la Escritura, por eso digo, no todas las personas judías piensan lo mismo, cada uno lo ve a su manera, ¿no es cierto? O muchos lo ven a su manera, o varios ven a su manera, una cosa y a su manera otra. Y entonces, es bien interesante que el mismo libro de Zohar, ¿no es cierto?, en uno de tantos y miles de desarrollos, determina, ¿no es cierto?, que el Mesías prometido al pueblo de Israel es aquel personaje, ¿no es cierto?, que va a llevar las desgracias del pueblo de Israel, porque si no nos llevara a él cargándolas y recibiéndolas, el pueblo judío sería incapaz de poder soportar el sufrimiento en esta tierra. Y entonces, nosotros vemos que Jacob, por ejemplo, en un momento determinado, él dice que, esto no sé si lo percibió, pero dice que su espíritu revivió y dice, voy a ir a verlo, ¿sí? Bien, ok. Si el Mesías Ben Yosef es lo que vino a cumplir el Mesías el concepto de Mesías Ben Yosef, es lo que vino a cumplir en una primera etapa, y Yeshua como el cordero simbólico, ¿no es cierto?, que carga con todo el sufrimiento y el pecado, ¿no es cierto? Uno puede entender un poco más esto que acabo de leerles aquí. Jacob, en un momento determinado, cuando José va con su carruaje
a recibirlo, ¿no es cierto?, se encuentra y llora amargamente, dice: entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Bueno, pero ¿de dónde sacó tanta fuerza para decir muera yo ahora? ¿Me está siguiendo? Es una de las cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta. Y eso aparece también en el Tanaj en varias ocasiones. Cuando Isaías se encuentra delante de la presencia rutilante, magnífica, ¿no es cierto?, del Señor directamente, dice: muerto soy. Cuando le pone el carbón encendido, ¿me está siguiendo? Porque son conceptos distintos, pero esa es la idea, que a veces no nos damos cuenta. Jacob se está encontrando con José. José es el que recibe a su padre y a sus hermanos y les va a proporcionar larga vida y sustento en la mejor tierra de Egipto. Pero hay un cerco, eso se le va a mostrar. Le da larga vida. Pero en ese momento que Jacob se encuentra con José vivo, porque anteriormente, ¿se acuerdan en el capítulo 46? Si usted siguió bien la lectura que yo hice, Jacob no creía que José estaba vivo, porque Jacob tenía en mente al José muerto, ¿sigue?, y al José histórico, pero no al José vivo. Eso es lo que pasa incluso hoy con mucha gente que puede llamarse cristiana, incluso con mucha gente judío-mesiánica, o con mucha gente que se puede llamar católica o como fuese. Muchos tienen presente al Mesías prometido en un sentido, el Mesías que murió y el Mesías histórico. Y pueden buscar de la religión, pueden buscar de la historicidad, pueden buscar incluso del Dios mismo, pero no del Dios vivo. ¿Me está siguiendo? Del verdadero Dios vivo. Por eso Esteban, entonces por eso le daré por una razón. Esteban, cuando lo están matando, cuidado que esto no es en cuestión de racismo ni es en cuestión de judíos contra judíos. Así que este es un problema de judíos contra judíos y punto. Judíos que creen en el Mesías, como Esteban, y judíos que no creen. Los que no creen, por alguna razón, aparte de no creer, quieren matar, y ese es otro problema. Ese problema trágico ocurrió, terrible, como hoy ocurren tantas tragedias. Pero Esteban, cuando, ¿no es cierto?, lo están apedreando. Imagínense Esteban apedreado. Nosotros, si nos están, a veces uno está enfermo, desgraciadamente, como me tocó a mí. Yo tengo me corté aquí, bueno, estoy aquí, escribo y me agarro un dolor y la tengo. Es un tajito que tengo, no hace nada, pero es un tajito, ¿sabes? Como duele, es terrible, da unos piquetazos terribles. Estoy aquí, cuando abrí esto me agarró un dolor, hermano. Un ejemplo, es una tontería. Pero Esteban, ¿me está siguiendo, hermano? A Esteban lo están matando a pico, a pedradas. Y en el momento que lo están matando a pedradas, dice: veo los cielos abiertos. Nosotros a veces no vemos los cielos abiertos, ¿no es cierto?, ni en la mejor etapa de nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a ver en el dolor, en el sufrimiento? Los cielos abiertos, vemos todo gris, todo negro. Mi abuela siempre me decía: y las horas más oscuras que te permite el Dios, dice, son para amanecer. Las horas más oscuras que te permite vivir Dios son para amanecer. Job decía algo parecido. También. Las horas más oscuras que te permite el Señor son. No había nunca me decía la abuela. Porque nosotros a veces teníamos nuestras preocupaciones de niño, y la preocupación de niño era un mundo para nosotros. Y claro, nos pegaban, nos sacaron algo, lo que fuese. Teníamos 8, 9, 10 años. Entonces, las horas oscuras son para amanecer. Y entonces, Esteban, estando siendo apedreado como estaba siendo apedreado, él dice que veía los cielos abiertos y a Dios y al Mesías a su lado. Vio que bien claro, ¿no? Esteban dice: a Dios y al Mesías a su lado. Dice que veía esa gloria a Dios y al Mesías. Acuérdense una cosa:
Bueno, Esteban, ¿sabe lo que significa Esteban? Estefanía, Esteban, viene de la misma raíz. Viene de Stefanos en griego. Stefanos significa coronado. La palabra Stefanos significa coronado. Y Esteban, Estefanía y algún otro nombre. Creo que hay alguien que se llama Estefanía por aquí. O sea, había. Y entonces significa coronado. Fíjese que Esteban dice que en medio del dolor y de la angustia veía los cielos abiertos y al Creador y al Mesías a su lado. Acuérdese que Moisés, ni Moisés pudo ver eso, porque Moisés, ¿no es cierto?, vio la espalda del Señor. ¿Está siguiendo? Para que usted vea cómo ve la proyección. Por supuesto, todo tiene su valor, es algo maravilloso. ¿Se acuerda cuando dijo, quiero ver tu gloria? Y entonces se puso la hendidura de la peña. Y entonces cuando José tenía que ser así, porque no podía ver, no lo podía ver. Imagínese, por ejemplo, usted vio, por ejemplo, los que sueldan la autógena, ¿no es cierto? Tienen que usar una máscara especial porque sí, evidentemente es una luminosidad tan grande que yo eso no lo sé, pues sí tenía amigos que trabajaban con eso, y tiene una luminosidad tan grande y una radiación tan grande que la retina la pulveriza, tal vez no es la primera vez, pero tal vez es la segunda, haciendo un comparativo humano, pero es así, por eso tiene que usar un ejemplo. Entonces Moisés, cuando ya recapacita y vuelve en sí, entonces mira y vio, porque es la gloria del Señor, pero, ¿me entiende? Eso que estaba en una situación distinta, pero Esteban en una situación de terrible angustia. Algunos dicen, bueno, con el poder de Dios no le dolía, ahí no dice que le dolía o no le dolía, y seguramente le dolían las pedradas, ¿me entiende? Y los golpes, lo que fuese. Pero en medio de esa angustia, dice que podía ver los cielos abiertos. Y entonces, Jacob, cuando le dice, no, estoy disfrutado por aquí, cuando dice, 47, dice, entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. El hecho de encontrarse con el José vivo y no con el José muerto que él creía, o de hecho, yo les había dicho, pues si no va a ser, que Jacob sabía en sí que algo había pasado por ciertas palabras que aparecen. Pero más allá de eso, son 22 años, podría pensar que había muerto. Entonces podía pensar en el José, su hijo en forma histórica, su hijo muerto, ¿no es cierto?, desaparecido pero histórico o muerto. Pero ahora cuando lo ve vivo, dice, entonces yo ya me puedo morir tranquilo. Ahora, ¿saben por qué esta relación? Porque si hacemos la comparación que estamos viendo, ¿me están siguiendo? No. Si hacemos la comparación, este es el Mesías, José obra como ahí, como Mesías Ben Yosef. De hecho, que en tantos pasajes no bíblicos, extra bíblicos, en la explicación de esto, se ve, de hecho que acá mismo aparece, Dios me mandó para salvación de ustedes. Él es el prototipo del Mesías. En ese momento está actuando de Salvador. Y entonces, cuando uno se encuentra con el Mesías aquí, como Mesías, el Salvador, Yosef, pero vivo, cuando yo ya lo veo vivo y que es el Salvador, dice Jacob, yo tengo que morir. Ahora, puede tomarlo en el sentido físico o no. Supongamos, ahora voy a termino en unos minutos, pero si yo lo tomo como el Salvador vivo, como el Salvador en forma física, entonces yo puedo decir, bueno, Jacob ya tenía 130 años, ¿sí? Entonces, 130 años son muchos, ¿vio? Nosotros tenemos mucho menos, decimos, ¿cuánto tenemos? Claro, entonces 130 y tiene sus cosas. De hecho que su padre estudió 180 años, ¿sí? Bien. Jacob vivió 147, ¿sí? Sí. 147 menos 180 o menos 147, ¿cuántos son? 33, ¿sí? Pero acá está, yo le he mostrado dónde están los 33 años que perdió Jacob. Están en la Biblia también. Y por algo que también pudo haber dicho él,
Está también aquí en la Biblia. Pero de todas maneras, yo no puedo... ¿Me están siguiendo? Entonces, Jacob, ¿no es cierto?, podía decir, bueno, me muero porque ya tengo 130 años, estoy cansadísimo de tanto sufrimiento, y entonces me puedo morir. O no. Acá hay cosas entre líneas, ¿no es cierto? Porque Jacob ve a su hijo como el Salvador. Es así, porque es el que le proporciona la tierra donde lo van a cercar. Gosén era una tierra cercada, pero cercada por una cosa. Y entonces le proporciona la salvación. Entonces, si yo estoy delante de José como el Mesías Ben Yosef, ¿no es cierto?, yo tengo que morir a mí mismo para estar con el Salvador vivo. ¿Está siguiendo? Por eso, cuando hay muchas cosas que aparecen en la Biblia, está la circuncisión en la carne, pero Moisés no comía vidrio. ¿Sabes lo que come vidrio? Ninguna persona va a comer vidrio, solamente una persona que esté discapacitada, con algún problema, o tonto, por así decirlo, en buen sentido, podría comer vidrio. Y Moisés y Jeremías comían vidrio. Y sabían que la acción física de la circuncisión es mandamiento y tiene un propósito. Pero ellos sabían que había que morir a uno mismo, y por eso le dice circunciden el corazón. Circuncidar, circun es circular, sidare es cortar alrededor, ¿no es cierto?, para que aquello que no se veía, se vea. Es decir, que de los muertos salga lo vivo. ¿Está siguiendo? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, Jacob se encuentra con su hijo como su salvador, y cuando lo encuentra, en vez de decir, quiero vivir muchos años al lado tuyo para disfrutar de todo esto, dice, ya me fui. ¿Se da cuenta? Por eso usted va a encontrar muchas situaciones en la Escritura, pero estoy hablando del Tanaj, muchas situaciones donde cada uno, ¿no es cierto?, tenía que poner las actitudes para poder estar delante del Salvador. Isaías, del Creador. Isaías mismo lo dice, ¿cómo voy a estar delante del Dios vivo? Porque me tengo que morir. Bueno, pero ¿cómo te voy a salvar de esta situación? Poniéndote el carbón encendido en la boca. Es una forma de la santificación. Entonces, esa santificación me está diciendo que algo murió, porque si algo no murió, ¿no es cierto?, estoy en la carne. Entonces, algo muere para que yo tenga que ser santificado. Por eso, en el nuevo pacto usted va a ver, ¿no es cierto?, que se insta varias veces, ¿no es cierto?, a deponer el yo, a morir a uno mismo. ¿Entiende? Mire, es bien interesante esto, bien interesante. Hoy los creyentes, normalmente, bueno, hay muchos que serán maravillosos creyentes y millones en el mundo, pero muchas veces los creyentes queremos ser los reconocidos, las personas que son exaltadas, las personas que tienen cierto reconocimiento y cierta reputación, ¿no es cierto? Y nos estamos enfrentando al Mesías, que fue despreciado y varón de dolores. Entonces, yo, que sigo al despreciado y varón de dolores, soy el exaltado. ¿Se da cuenta de la incongruencia que tenemos los creyentes y los predicadores y los sacerdotes y los rabinos o quien fuese, de querer enfrentarse con el Dios vivo? ¿Cómo voy a proclamar al Dios vivo cuando soy un soberbio arrogante? ¿Cómo voy a proclamar al Dios creador de todas las cosas y al Mesías cuando busco mis recursos materiales? ¿Cómo voy a proclamar tal cosa cuando yo no estoy usando a usted o me estoy abusando? Es decir, es incongruente. Por eso dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos, pero deseamos tocar a los predicadores. Y no tiene sentido. No tiene sentido. Eso sí es abominación. ¿Me entiendes? Eso sí es abominación. Entonces nosotros, me están siguiendo, hermano, no nos damos cuenta. Dice, Jacob se va a encontrar en la nueva, Jacob y sus hijos, porque
José también es su hijo, pero acá obra con otra característica. Hay mil una cosa que me estoy salteando ahora de detallecitos de esto, que están en esos versículos. ¿Me están siguiendo, hermano? Sí. Ok. Y entonces, Jacob se encuentra va a una nueva dimensión de una nueva vida, y cuando se encuentra con esa nueva vida, dice, en esta nueva vida tengo que entrar muerto. Y nosotros entramos a la nueva vida del Señor para tener cosas y poseer, adquirir y ser, no sé. Lo cual está bien que tengamos cosas y que tengamos salud, ¿no es cierto? Pero vio en este momento en el mundo, no solamente aquí en la Biblia aparece mil y una vez. Isaías se cansa de decirlo, y Jeremías y otros profetas se cansan de decirle, en realidad, barbaridades le dice, en hebreo y en español. Barbaridades, los profetas lo que le dicen a los sacerdotes, o a ciertos sacerdotes, a ciertos dirigentes civiles y religiosos en la historia de Israel, porque les dice barbaridades. Y no solamente eso, también el rabino Pablo dice algunas cosas incluso no dentro del pueblo judío, sino a los primeros dirigentes de los grupos judíos mesiánicos, incluso con gentiles y judíos, les dice abusadores, van de casa en casa abusándose de todo el mundo, sacándoles el dinero a todos. Es así. Y eran los predicadores, ¿no es cierto? Por eso acá hay de todo, acá hay arena para todo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso es, y bueno, y no solamente el Antiguo y Nuevo Testamento, existió, existe hoy, va a existir, y si bajaran los marcianos, los de Mercurio, también les vamos a aplicar lo mismo, porque es la creación, hermano, es la creación directamente del ser humano. Es la naturaleza que tenemos nosotros corrompida. Bien, y entonces, ya si nos encontramos con el Dios creador, Isaías dice, muerto soy. Y hay otros casos. Daniel, cuando ya recibe incluso el mensaje a través de los ángeles y todo, se cae muerto, perdía las fuerzas, ¿no es cierto? Y nosotros no, nosotros incluso en las congregaciones, ¿no es cierto? La gente dice, bueno, están profetizando, ¿no es cierto? Y están comiendo, bueno, profetizando, comiendo, bueno. Yo lo he visto, me cansé de ver cosas, hermano, me cansé de ver aberraciones de eso. Una vez yo estaba ayudando un pastor que nos creía mucho, y entonces a él le gustaba mucho el judío mesianismo, y entonces me dice, ¿por qué no me ayuda, hermano? Tal cosa, me dice, yo una vez se lo conté, entonces le digo, sí, yo he ido cuando usted se sentía, no sé, como respaldado, no sé qué respaldo podíamos darle, se sentía un poco respaldado con cierta colaboración nuestra y como de otros también. Y entonces dice, sí, porque yo ya despedí a mucha gente a optar este evento, dice, la despedí, dice, porque los invité a orar, dice, yo estaba orando, los invité a orar por todas las personas que tenían necesidad, y todos tenían la torta y la Coca-Cola, dejaron y vinieron, mientras yo estoy orando, usted está comiendo la torta y la Coca-Cola, dice, hay que estar en el espíritu o estar en la torta. Claro, es cierto, pues yo lo viví eso, hermano, yo lo viví eso. Entonces, uno lo ve en el judaísmo, lo ve en el catolicismo, lo ve en el cristianismo, lo ve en el judeo-mesianismo y en un montón de cosas. Es decir, ¿se está o no se está? Para que usted vea. Entonces, Jacob se encuentra en esa situación y nosotros también lo tenemos que encontrar en esa situación. ¿Bien? Estamos... por eso, cuando uno se encuentra como Jacob, que dice, me encontré con algo que ha salvado a mi pueblo, en definitiva lo salva. Ya el hecho de saber que le había salvado a su pueblo, ya dice, ya me puedo morir. Nosotros decíamos, ahora, incluso más, la próxima se la voy a completar para que vean. Los hijos de Jacob, cuando llegaron allí, dijeron, bueno, llegamos aquí, entonces, nuestro hermano es el segundo de Faraón, ¿sí? Y entonces, vamos a tener una reputación. Entonces dice José, dice, aquí hay que ir bajito, hermano, con Faraón. Aquí le tenemos que decir, nosotros somos pastores, no, nosotros que nos pongan de ministro, nosotros como creyentes, hermano, usted es un hijo de Dios, levántese, está para grandes cosas, no, a pastorear las ovejas. Y aparte las ovejas de Faraón. Pero se la dio, cuidado que se la dio como privilegio él, eso se la dio como un privilegio. De hecho que hay otras cosas también hacia futuro después.
Pero en ese momento es así. Nosotros si llegamos nosotros, hermanos del gobernador de Egipto, y yo quiero manejar el tesoro directamente, así cuando llego. Y le dicen, aparte. Por eso la historia de Israel es distinta a lo que, no digo la historia, lo que a veces le cuentan de la gente judía, o de lo que los cristianos creen de la gente judía, o de las personas que no son judías, piensan y lo que los judíos piensan de los gentiles, no. La historia que está aquí, de lo que uno puede extraer de aquí, pero de lo genuino, de lo real, no del cuento de hadas, de lo genuino y de lo real. Y entonces dice, 47, 8, 9, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Bien. No lo voy a leer aquí, pero lo que yo acabo de leer es el versículo 8 y 9 del capítulo 47 de Génesis. Bien. Si yo contara las palabras del versículos 8 y 9, pero en hebreo, desde cuando dice, y dijo Faraón a Jacob, hasta que dicen los días de su peregrinación, el fragmento que es 47, 8, 9, esos dos versos, en hebreo, la sumatoria de las palabras, en hebreo suman 33 palabras. Esas 33 palabras, ¿sí?, son los 33 años menos que vivió Jacob de su padre. ¿Por qué? Hay un midrash, ¿sí?, hay un midrash, no sé si lo anoté por aquí, pero hay un midrash muy interesante. Hay un midrash muy interesante que dice así, tengo una reducción, no me anoté todo esto, que Dios reprendió a Jacob cuando le dice a Faraón como testimonio que los años que había vivido él eran pocos y malos. Entonces el Midrash le dice, así, dice Dios le dice a Jacob, ¿acaso, esto es extrabíblico, pero es interesante el concepto, porque son justo 33 palabras, en vez de dar testimonio de las vivencias grandes que había vivido Jacob hasta llegar ahí y la divina providencia, le dice, no, esta vida es una lucha, esto es una angustia, esto es un sufrimiento, esta vida es una tragedia, y todo, eso encierra. Entonces, el Midrash dice, ¿acaso te estás quejando del mal que te sobrevino en tu vida? Jacob dice, ¿yo no te salvé de las manos de Labán? Jacob, ¿no te salvé de las manos de Saúl? Jacob, ¿no te devolví a Dina? Jacob, ¿no te devolví a José? ¿No? Y entonces, nosotros nos olvidamos. Y entonces, Jacob primero quiere morir, correcto, pero cuando lo enfrenta a Faraón le pudo haber preguntado, ¿no es cierto?, porque a lo mejor lo vio muy mayor y dice, ¿cuántos años tiene?, ¿no es cierto? Y entonces, en vez de decirle los años, él le cuenta su historia de que su vida había sido un sufrimiento, una tragedia. Sin embargo, aquí no lo vamos a leer. Si usted lee, después busca en hebreo y el 47, 8, 9 y va contando las palabritas, le dan 33 años. Acuérdense que Isaac, de hecho que después hay una reivindicación de Jacob, más adelante, porque más adelante cuando vayan las bendiciones, ¿no es cierto? Es bien interesante, porque Jacob, por eso le digo, a veces uno tiene que leer micro en la casa, pero otra vez tiene que leer mucho y volver a leer micro y leer amplio para que después uno saque, para que pueda relacionar el principio con el medio y con el final.
que no se complica más la cosa. Pero después hay una reivindicación, porque después cuando él va a hacer las bendiciones y habla, ¿no es cierto? Con José le dice más adelante, ¿no? Le dice, las bendiciones que yo recibí fueron mejores que las de mis progenitores. Mejores, porque pudo comprobarlo, ¿no? Pero en ese momento le está contando el antitestimonio a Faraón. Pero más adelante, estoy hablando bíblicamente esto, ¿no? Más adelante bíblicamente hay una reivindicación, como que él hizo teshuvá, hizo arrepentimiento, hizo contrición, y entonces hay un pasaje, hay que descubrirlo, no es que ¡bum! Pero entonces después dice, pero las bendiciones, dice que yo recibí son mejores que las de mis padres, o progenitores, o como uno quiera traducir la expresión y la palabra. Ok. Usted sabe que, es más, vamos a mostrar algo. Esto ya no sé. Después me muestran los cuadernitos a ver cómo alguna me está haciendo todavía. No, pero fíjese, es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo, acá en este verso, ¿no? Él vivirá o él existirá, ¿no es cierto? Es lo mismo, por acá se lo mismo. Acá dice who, bueno, no sé si está who, esto es who, que es él, who es él, el pronombre personal. Entonces, vamos a ponerla aquí. Higie, que es el verbo vivir, o existir, subsistir, etc. Ok, entonces, sería, él vivirá, ¿no es cierto? El futuro, ok. La yud son 10, este es 8 y este es 5. 10, la gente es 8, este es 5. ¿Cuánto suma esto? ¿Cuánto? 33. ¿Está siguiendo? La palabra vivirá, es decir, la palabra vivirá en futuro para la tercera persona masculino singular es hunie. Entonces, la palabra vivirá en futuro para esa tercera persona, que sería Jacob, justamente suma 33. Y esos 33 son los 33 años de reducción. ¿Está siguiendo? Son los 33 años de reducción que coinciden con los 33 palabras del verso 8 y 9 del capítulo 47. Ahora, si uno lo analiza, no dice la Escritura que Dios le redujo, no. El tema es que nosotros, con nuestra propia conducta, con nuestra propia actitud, con nuestra propia forma de vida, nos reducimos la vida que Dios quiere darnos, directamente. ¿Me está siguiendo? Nosotros, con nuestra propia vida, con nuestra propia actitud, con nuestras propias cosas, ¿no? Vamos reduciendo. Por ejemplo, es cierto, a veces podemos tener una especie de amargura, de tristeza, y lo sobrellevamos años. Y yo no soy ni médico, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada que se le parezca, pero sí, indudablemente, como experiencia personal, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, pongamos esto, una cosa personal, ¿decir? ¿No? Me imagino que a lo mejor es coincidente con la de muchos de ustedes y mucha gente en el mundo. Cuando uno tiene cierta angustia, cierta tristeza, por lo menos a mí siempre se me traduce en problema de colon, en problema de acidez, en problema de gastritis, en serio. Entonces, evidentemente, hay algo donde uno somatiza, otros somatizan por otro lado y a lo mejor de muchas maneras, pero eso va minando la vida de una persona.
la va destruyendo. Y entonces, incluso más, podemos tener rencores, albergar muchas cosas, y eso nos va a evitar, no solamente nos puede dañar físicamente, sino que incluso nos evita y nos impide disfrutar otros buenos momentos. Porque si usted, por ejemplo, está albergando en coro de ánimo con uno y con otro, y recelo contra uno, resentimiento con otro, y con quien fuese, después no queremos ni compartir una cosa, no, ¿por qué no vamos? No tengo ganas, no, esta vez es una lucha, es un sufrimiento, uno no tiene ganas de nada, ¿es cierto? Entonces uno lo ve en la Escritura. Entonces Jacob, es cierto, tenía muchas amarguras y muchas tristezas, ¿no? Pero si uno leyera, incluso, mire, si uno leyera el libro de... No lo vamos a leer, ya terminamos, en un minutito. Entonces, Lamentaciones de Jeremías, que si uno dice, porque no tengo anotado, pero en Lamentaciones de Jeremías hay pasajes donde el hecho de estar vivo ya es motivo de gloria, ¿no? Dice, por la misericordia, Lamentaciones 3:19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto, por supuesto hay que analizar todo esto, ¿no? Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Cuando yo apliqué las palabras esperar, esperanza, con las 5 palabras claves en hebreo que hay para eso, lo vimos esto. Por la misericordia de Adonai no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande tu fidelidad. Mi porción es Adonai, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Adonai a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Adonai. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si hay alguna esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. Esto cuando leemos en el Nuevo Testamento, dice, va a estar en el Nuevo Testamento, no está aquí también, ¿sí? Para que usted vea. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Fíjese, solamente leí este pasito. Leyendo esta parte, por ejemplo, uno se da cuenta de que el profeta está viendo que solamente el hecho de estar vivo es gloria a Dios. Y que estamos vivos por la misericordia de Dios, ¿no es cierto? No por algún atributo personal que uno piense que tiene. Y esta es la nueva mira de Jacob. Fíjese que sus hijos, ¿no? Enfrentarse con el Salvador, que nosotros lo tenemos en Yeshua. Antes de leerle una cosa, le voy a leer una historita, ¿sí? Podría ser, no es forzoso verlo, sí, estas cosas las conozco de tanto. Usted se fija, antes de leer, estoy recordándome de algo, cuando Jacob, junto con sus hijos, es enviado, no solamente por José, sino por Faraón, a la tierra de Gosén. Están dentro de un reducto cerrado, por así decirlo, entre comillas, no está cerrado, pero sí. ¿Sabe cuál es ese cerco que separaba a los hebreos y a los egipcios? Está bien claro. Les dice, por un lado José dice, para ellos es abominación, pero siempre en todo ese contexto acuérdese de esto. Esto no es un invento mío, esto lo dicen Rashi, lo dicen varios exégetas de la antigüedad, ese análisis lingüístico de la palabra, porque abominación significa execrar, ¿cierto? Pero ¿por qué? Lo mismo que la palabra jeren, ¿vio? La palabra jeren es anatema, significa excomulgar, significa muerte, pero por el otro lado significa santificación y cosa consagrada. Es decir, no toquen el anatema,
porque el que lo toca lo muere porque es una cosa consagrada. Por lo tanto, ¿no es cierto? Yo me voy a hacer abominación si toco lo consagrado a Dios. ¿Me está siguiendo? Por eso ese tipo de juego de palabras. En hebreo usted ve la palabra gen, y cuando usted lo traduce, ve las distintas situaciones en la Biblia, a veces aparece como anatema, como excomunión. En Esdras, en la misma palabra que aparece, a veces aparece como sacrificio, en otro aparece como cosa consagrada, en otro como cosa santificada. En Esdras aparece como excomulgación, un ejemplo, y es la misma palabra. ¿Entiendes? La palabra abominación también tiene esta característica. En estos pasajes, no en otras utilizaciones de la palabra toeva, no, en este concepto. Ahora, entonces le dice, ustedes son pastores, por lo tanto no se puede convivir. Entonces ustedes van a estar en tal lugar y lo que yo tengo como ganado, yo quiero que me lo pastoreen la mejor gente que tengan los hebreos. Como el acta. Ok, entonces la separación entre un hebreo y un egipcio, ¿sabe lo que era? El cordero. El cordero era la diferencia, las ovejas, los corderos, eran el punto, el cerco de separación. Les dice, van a estar separados porque ustedes tienen los corderos. ¿Está entendiendo ahora? Hoy, por ejemplo, ¿sabes por qué estamos separados nosotros como creyentes? Por el Cordero. La separación nuestra con la vida del mundo es el Cordero, es exactamente lo mismo. ¿Se da cuenta? ¿Siguió la comparación que acabo de hacer? ¿Sí? Es el Cordero. Por eso les dice, ustedes van a estar en Goshen, ¿no es cierto? Bien. Voy a cumplir con una historita que tengo aquí. Tengo varios. Tengo dos en la cabeza y una que me la bajé, pero por una razón. No sé por qué es interesante. Jacob, a veces, por ejemplo, muchas veces pensamos como Jacob nosotros, ¿no? Que parece que todo está mal, que todo está, no sé, las cosas no se consiguen, que tenemos sueños incumplidos, esperanzas que se fuman, dolores que nos persiguieron, traumas y complejos que algunos no nos podrán superar, otros sí, y muchas cosas, aún como creyentes, ¿no? Que tenemos ciertas cosas y no aprovechamos el tiempo, lo destruimos, y entonces Jacob vivió cosas maravillosas, malas, pero cosas maravillosas, viendo la gloria del Señor, ¿no es cierto? Y hasta cuando le cambió el nombre, cuando se recostó en la piedra, los ángeles que suben y que bajan, y tantas cosas que aparecen en los midrashim, esto que yo le decía, ¿no es cierto? Y entonces le dice, ¿pero cómo? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Ves ángeles que suben y bajan? Digo, primero que suben y después bajan, dice, ¿no? Que suben y que bajan, y viviste mal. Otros no vieron eso y vivieron supuestamente bien, ¿me estás siguiendo? Entonces, una vez, cuando lee la Escritura, uno tiene que pensar, ¿no es cierto? Tiene que meditar cómo comparar nuestras vidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, de repente una persona dice, bueno, no voy a hacer ejemplo, voy a hablar de eso porque no voy a hacer ejemplos. Hay cosas, nosotros vamos quemando la vida muchas veces y dejamos pasar las cosas que son las que aprovechan, ¿no es cierto? Y cuando nos damos cuenta, siempre hay tiempo, mientras hay vida hay tiempo. El problema es que a veces dejamos pasar demasiado tiempo. Por ejemplo, una forma de vida para nosotros, para los creyentes y para la gente en general, sería, por ejemplo, como creyentes me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Congregarse, ¿no es cierto? No andar de aquí para allí, ¿no es cierto? Hay gente que critica lo criticable, lo no criticable, lo que, ¿me entiendes? Este tipo van quemando a sus vidas y en definitiva van quemando y no pueden disfrutar, porque no pueden disfrutar ni las cosas que el Señor les da. Entonces, por ejemplo, tendríamos que disfrutar la vida en familia, la vida en amistad como creyentes, tendríamos que disfrutar la vida en la congregación, tendríamos que disfrutar cuando leemos la Biblia, tendríamos que disfrutar cuando oramos individual o colectivamente, tendríamos que disfrutar, ¿no
es cierto? Y porque no se quema la vida así, sino se disfruta y se vive, ¿no es cierto? Cuando analizamos la palabra del Señor, cuando crecemos, cuando maduramos, tendríamos que disfrutar. Y sin embargo, no. Entonces vamos quemando. Entonces, esta es una historia, parece una historia muy común, pero esta es una historia judía, ¿no? Dice así: en una aldea, vivían un pobre campesino y su esposa. Cierta vez se presentó un hábil vendedor de billetes de lotería y antes de que se percataran, que no son muy pocos para vender, ya tenían en su mano el billete ganador. ¿Vio que usted va por la calle? Este es el 7 que sale hoy, le dice este es el 9 que sale hoy, no va por la calle que le hacen así. Entonces el lo pone, este es el de hoy, ¿no es cierto? Entonces se lo están vendiendo como que ya va a salir, que va a salir, ¿no? ¿Me está siguiendo? Bien. Se realizó el sorteo y realmente fue el billete ganador. El campesino había ganado el primer premio. En un instante se había hecho millonario. Ahora todo lo que debían hacer era presentarse en la agencia de lotería, entregar el billete ganador y a cambio recibirían el cheque con el que se convertirían en la familia más dichosa de este mundo. Antes no había cheque, pero esto está actualizado. Dice, se convertirían en la familia más dichosa del mundo. Quizás. Todo esto ocurrió en un viernes. El lunes, a primera hora, el campesino se encamina en dirección a la agencia. Sus amigos y prácticamente todo el pueblo iban detrás de él. Lo seguían con danzas, cantos, bombos, trompetas, festejando felices la fortuna de este que camina delante de ellos con una sonrisa resplandeciente y alegría en el corazón. De un minuto al otro ha dejado de ser pobre. Una vez en la agencia, el empleado le pregunta: ¿usted es Moshe Levi? Sí, señor. Usted ha ganado el primer premio. Por favor, entrégueme el billete para que pueda canjearlo por el cheque. No hay ningún problema, responde Moshe. Y comienza a meter la mano en sus bolsillos. Primero del pantalón, luego pone la mano en el bolsillo de la camisa, nuevamente va a revisar los bolsillos del pantalón, lo hace de un costado, lo hace en el otro, lo hace hacia atrás, en los bolsillos de atrás, y se cae desmayado. Cuando lo reanima, mira a su alrededor y vuelve a desmayarse. Así una y otra vez. Entonces la gente dice: es comprensible, comentan todos los vecinos. Ha sido una impresión muy fuerte por el hecho de ganar. Déjenlo en paz hasta que se reponga. Pasan varios minutos y cuando puede incorporarse, estalla en un amargo llanto y les cuenta: este fin de semana, mi esposa y yo realmente ya no teníamos que preocuparnos de nada. De hecho, cada uno de nosotros abandonó su trabajo. La única preocupación que teníamos en esos momentos era cómo íbamos a gastar nuestra fortuna. Y en un momento dijo mi mujer: querido Moshe, mañana tú y yo seremos millonarios. Comenzaremos una nueva vida. Dejemos atrás todo nuestro pasado. Arrojemos toda nuestra ropa vieja y raída a la basura. Será una señal de que nos desprendimos para siempre de toda nuestra mala fortuna. Y bien, continúa relatando un hombre triste, estuve de acuerdo con mi esposa, así que quemamos toda la ropa vieja, pero olvidamos un pequeño detalle: no revisamos los bolsillos. Quizás hubiera algo de valor. Moshe dirige la mirada implorante hacia el cajero y le dice: yo lo tenía, señor cajero, le aseguro que yo lo tenía. Varios de mis vecinos lo vieron. El funcionario le responde: señor Moshe, lamentablemente, si usted no tiene el billete, no podemos entregarle el cheque. Para concluir estas historias judías, así es como a veces se quema la vida. Cuando nos damos cuenta, ¿no es cierto?,
quemamos la vida, la esperanza, y la quemamos a lo largo de nuestras vidas, ¿no es cierto? Cumplimos las cosas que muchas veces no son aprovechables. Y cuando pasa mucho tiempo, ¿no es cierto?, decimos, bueno, ¿dónde quedó mi fuerza? ¿Dónde quedó mi salud? ¿Dónde quedó mi esperanza? ¿Dónde quedaron mis anhelos? ¿Dónde quedaron mis sueños cumplidos? Pero en todas cosas que no, a lo mejor no aprovechaban. Y quemamos, cuando nos damos cuenta, lo que quemamos, el tiempo de vida, los años de vida, lo quemamos como si fuera el billete ese ganador, ¿no es cierto?, en la ropa raída que sostenía. Cuando siempre hay tiempo mientras hay vida. Tal vez para nosotros, que lo aprovechamos a partir de un momento determinado en nuestras vidas, el haber cambiado de forma de vida. Cometemos errores y tenemos un montón de cosas, pero el hecho de cambiar de vida, de tener una vida de honradez, de equidad, de justicia, de responsabilidad, de compromiso, de disciplina, con todas las cosas que el Señor nos pone por delante. ¿Me está siguiendo? Ya dejamos de ser, si lo fuimos, necios, como dice la Escritura, porque el necio no aprovecha para nada, de ser honestos, justos, genuinos, reales, ¿no es cierto?, de aprovechar la vida de lo que es la vida privada y la vida congregacional, ¿no es cierto? Incluso muchas veces, a veces hasta los creyentes cometemos, si prefiere individualizarlo o no, cómo quemamos la vida en las congregaciones, ¿no es cierto? Hablamos de todo el mundo, del que está y del que no está, del que fue, y a lo mejor hablamos del que va a venir que ni siquiera conocemos. Y claro, en vez de orar para decir, bueno, para los que se sienten en estas sillas, que sean personas que vayan creciendo, ni dice mejor que no vengan más traidores. Un ejemplo, ¿no? Pasa hasta eso. ¿Me entiende? Entonces, nosotros, en vez de disfrutar la vida, de crecer, de madurar, vamos quemando días, vamos quemando semanas, vamos quemando años sin provecho, sin usufructo, sin prosperidad. Por eso, pensemos lo que hemos vivido con el Señor, lo que nos ha dado el Señor, que si estamos separados por el Cordero o no estamos separados por el Cordero. Esa se la va a acordar siempre, ¿no? El cerco que tenía José eran los corderos. Si no era por los corderos, estaban todos mezclados, pero el Cordero hacía que el pueblo hebreo estuviese detrás de los corderos y no comulgando con la cultura del mundo, con la cultura egipcia. La próxima, si no, usted no se aburrió, le voy a contar todas estas historias para que usted vea. Vamos a hacer una oración. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Señor, te damos gracias por la vida, por el don y la misericordia inefable que viene de lo alto. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, tu palabra es genuina. Y, Señor, queremos no quemar nuestros días, nuestros años, nuestra vida, Señor, y no quemar, Señor, todo aquel tiempo que tú nos proporcionas, Señor, sino que lo queremos aprovechar en buscar de tu presencia, en aprender de tus cosas, en conocer de tu palabra y en encaminarnos en caminos por sendas de justicia conforme a lo que dice tu palabra. Te damos gracias por este nuevo día, por este día de Shabbat. Bendice nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias y nuestra congregación. Señor, que tu presencia nos esté acompañando y estés poniendo en nosotros ese querer como el hacer. Señor, así como tu siervo Jacob, Señor, actuó delante de Faraón, líbranos, Señor, de todas esas trampas en las que podemos caer, de ver las cosas oscuras, las cosas, Señor, verdaderamente negras, sino verdaderamente ver las cosas que tú nos has dado, que nos has dado la vida, que nos has dado el sustento, que nos has dado la salud, que nos has sanado de nuestras enfermedades, y si nos enfermamos, clamamos a ti para que seas propicio a nosotros, nos proporciones el sustento y el pan de cada día, los trabajos, nos proporcionas la familia, los amigos, y nos aderezas mesa.
quitándonos trabas, Señor, y siendo tú el cerco para nuestras vidas, como el Mesías prometido, como el Cordero. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice a mis hermanos, mis hermanas y sus familias aquí, los que no han podido venir. Señor, que todos y cada uno, Señor, podamos buscar de tu presencia. Sintamos siempre, Señor, tu protección, tu cuidado, así como tú lo hiciste con Jacob. Señor, y Jacob no pudo reconocer en un momento, pero sí pudo reconocer posteriormente, después de esa vida allí junto a sus hijos, en Gosén, que tú habías bendecido mucho más que lo que habían sido bendecidos sus antepasados. Y así también nosotros queremos ver, Señor, tu mano de misericordia, de protección, de cuidado, porque tú eres propicio a nosotros y nos abres puertas de prosperidad y de abundancia en nuestra salud física, en nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual, y también en los recursos y bienes materiales que tú sabes que necesitamos. Gracias, Señor, porque nosotros buscamos lo justo que tú nos puedes dar y no acumular, Señor, como una vez hizo nuestro pueblo y se le abusanó, Señor, el pan de los ángeles en sus manos. Que sea siempre tu provisión la justa que tú sabes que nosotros necesitamos. Te damos gracias, bendícenos en este día de Shabbat, bendícenos en la semana que se inicia y rogamos, Señor, que tu misericordia nos acompañe de día y de noche, que guarde siempre nuestras salidas y nuestras entradas. En el nombre de Yeshua Mashiach.